no habrá la posibilidad, Javier, de que te digan los estadounidenses, no, bueno, pues es que eran otros tiempos, nos equivocamos y ahora pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse y ahora sí creemos que Taiwán debe de ser independiente totalmente de China, Javier? Si las leyes de más de 20 años ratificadas durante 30 años se dicen que pueden ser cambiadas de la misma manera, ¿cuál es la seguridad jurídica de cualquier país en un pacto con Estados Unidos? Es decir, si la seguridad jurídica fundamental en las relaciones políticas, militares, económicas, entre los países se basan en que los pactos están para cumplirse, esa norma latina de pacta sunt servanda, es decir, que los compromisos están para cumplirse. Si la política de los Estados Unidos es hoy me acuesto blanco y me levanto negro, pues ¿qué seguridad vamos a tener en el planeta de alguien que cambia de movimiento más que bailando un rock and roll? Entonces, lógicamente... En pocas palabras, como decían nuestros abuelos, Javier, si me lo dices, me lo cumples, porque si no, pues entonces estaríamos jugando, ¿no? Y ellos lo dijeron, independientemente si tienes la razón o es verdad o mentira, pues si me lo prometes, pues lo tendrás que cumplir, si no se arma un desorden mundial. Javier, pues muchas gracias. Sí. Y POTUS, lo repito muchas veces, porque cuando hablamos en español, el POTUS, hago que las personas jueguen con las palabras y cambien las vocales. Los POTUS pueden cambiarse las U's por las O's y así vemos lo que puede dar POTUS. Simplemente un juego de palabras. Claro, y para que quede más clarito, es que todos esos son repotus, ¿verdad? Eso es más o menos lo que nos querías decir. Fernando, ¿qué te parece un viaje todo pagado con toda y tu familia para disfrutar de las bonitas playas, amaneceres y atardeceres en la isla de Guam? Tremendo, ¿no? Ahí durmiendo con cientos de misiles, capacidades nucleares y un hub de todos los adelantos militares de Estados Unidos. Te pregunto esto porque, bueno, esto era broma, pero tú que sabes mucho de toda esa parte de Asia, y además qué curioso, ¿no? O sea, el Imperio Español llegó ahí, pues se apropió de esa isla, o de las islas, muchas islas de ahí, luego llega a Estados Unidos y se la arrebata y dice, esta es mi isla, y bueno, pues hoy esa isla está llena de cosas militares. Te pregunto esto porque hay una histeria en el Pentágono y también en los medios de comunicación de Estados Unidos, en Washington, de que hay que darle millones y millones y millones de dólares a esa islita, Guam, para proteger incluso las ciudades de Estados Unidos, en el Estados Unidos continental, y seguramente es que están viendo algo, y no solo es que sea un conflicto con China, sino que también una cuestión con Taiwán, porque está más cerca también de Taiwán. ¿Por qué, desde tu parecer, Fernando, se le está dando, o esta es una histeria, o esto es real, se le está dando mucho auge a Guam? De pronto aparece Guam, y la respuesta de China que dice, no hombre, no les hagan caso, están exagerando. Los estadounidenses, recuerden que son maestros de inventar los cuentos chinos, ¿no? O sea, cuentos de terror, para ser exacto, remitiéndome a la licencia literaria que nos dijo Shadi en el reportaje. Adelante, Fernando. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si me pagan un viaje a la isla de Guam a disfrutar de las playas y tal, yo encantado, es decir, no tengo problemas. Ahora bien, en principio, pero conociendo mi trayectoria, que no es muy proamericana, que se diga, yo me temo que acabaría en la cárcel, pero bueno, es decir, o sea que tendría su peligro también. No, este es un espía que va allí a ver los misiles y tal, no. Entonces, me tendría que pensar. Pero bueno, en fin, yo creo que ha señalado ahí una cosa muy importante, porque ahora Guam y tal está más en el candelero y se rearma, básicamente porque, bueno, los americanos siempre utilizan un sistema, bueno, que es ya clásico, es que
Y en eso es verdad que lo hacen muy bien. Dominan la narrativa, dominan la propaganda, dominan la publicidad, tienen unos grandes medios y el resto de Occidente les acompaña. Con lo cual, lo primero es que el país al que quieren agredir de alguna manera o al que quieren atacar, lo convierten en malo, en muy malo, es decir, en la perversión de las perversiones, en lo peor de lo peor. A partir de ahí se dicen todo tipo de barbaridades, es decir, en los medios de comunicación. Y el siguiente paso, después de haberlo convertido pues, en el imperio del mal, es decir, vamos, algo terrible, el siguiente paso es que se le acusa de algo, de lo que sea, aunque sea completamente falso, es decir, da igual, eso no de menos. Es decir, como se hizo, por ejemplo, en Vietnam, cuando se quiso entrar en la guerra de Vietnam, Johnson, de manera ya potente, se inventaron el famoso incidente del Golfo de Tonkin, que nunca existió. Bueno, da igual, eso es lo de menos, te lo inventas, si hace falta. Y el siguiente paso ya es convertir al que va a ser agredido por ti en agresor. O sea, la culpa no va a ser tuya. Lo que pasa es que los chinos van a atacar y tú te defenderás. Entonces, ahí la estrategia que tienen... Bueno, primero hay que darse cuenta de cómo es la situación de China. China está absolutamente constreñida su salida al mar por lo que llaman el primer cinturón de islas defensivo, que va desde Japón a través de las islas también japonesas de Okinawa, llega incluso hasta islotes por los que hay disputas, porque esos islotes tienen aguas territoriales alrededor y también tienen aguas de derecho exclusivo económico, bueno, como es el caso de la Senkaku Diayu, que están justo debajo de las islas de Okinawa, etcétera, y al lado de Taiwán. Luego está Taiwán, sigues hacia abajo, hacia el sur, y te encuentras con Filipinas, y luego ya te vas por las islas de Indonesia, por el entramado de islas de Indonesia, hasta el estrecho de Malaca, uno de los grandes puntos negros del comercio internacional. ¿Por qué? Para China, porque por allí pasan todas las grandes exportaciones por ejemplo, de Irán o de los países del Golfo, de petróleo y gas hacia China, y el estrecho de Malaca se controla muy fácilmente. Quiero decir que es muy fácil cerrarlo con 2 o 3 barcos de guerra. Muy, como su nombre indica, es muy estrechito. Creo que de 70 y tantos kilómetros, si mal no recuerdo. Y eso haría un daño tremendo a la economía china, pero tremendo. Con lo cual tenemos un primer cinturón de islas aliadas de Estados Unidos, donde Estados Unidos, no olvidemos, tiene tropas y bases, como es Corea del Sur, como es Japón, en la misma Okinawa tienen una base, por cierto, muy poco popular entre los japoneses, porque ha habido muchos conflictos allí con las bases norteamericanas. Luego tienen a una Taiwán armada y rearmada por Estados Unidos, y finalmente una Filipinas que ha tendido siempre a estar del lado de los norteamericanos. Y ese es el primer cinturón que llaman, entre comillas, de contención de China. Realmente es un cinturón para evitar que China pueda salir al mar. Y luego está el segundo cinturón. En el caso de que el primero tuviera problemas en una guerra, estaba el de otra serie de islas más pequeñas cuyo eje es la isla de Guam. Ese es el segundo cinturón de islas. Luego desde ahí, desde Guam, habría una, digamos, capacidad de ataque y de defensa mayor que desde el primer cinturón, que está más cerca de las costas chinas. Y ya digo, el eje es la isla de Guam. Porque, por ejemplo, las islas de Haití quedan mucho más lejos, demasiado lejos. La posición es estratégica de Guam. Desde ahí Estados Unidos controla otra serie de pequeñas islas del Pacífico, desde las que se puede cerrar, hacer un segundo cierre a la salida al océano de la flota china. De ahí que armar Guam sea tan importante para los norteamericanos. Y que quede claro, es decir, se está acusando a los chinos de algo que es tremendo. Es decir, es que no pueden prácticamente ni salir a aguas internacionales porque están encorsetados por ese cinturón primero de islas favorables a Estados Unidos, y en el caso de que puedan salir, luego tienen ese segundo cinturón con Guam en el centro,
es decir, que dirigiría todas las operaciones navales de Estados Unidos para evitarlo. Pero, y quiero añadir una cosa más, en el caso de Taiwán, me parece una situación en la que estamos ahora muy peligrosa. ¿Por qué? Porque, no lo olvidemos, Estados Unidos, como decía antes, solo entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje del poder. Por eso, como señalaba muy bien Javier, hablando de todas las diferentes acuerdos que ha habido y tal, no valen nada, porque para Estados Unidos los acuerdos, los tratados internacionales, solamente valen en función de sus intereses. Cuando les deja de interesar, o los rompen, o se salen de ellos unilateralmente, o simplemente no les hacen caso. Así. Es decir, y ahora mismo estamos en un momento en que Estados Unidos quiere provocar a China para que China invada Taiwán. ¿Qué significaría esto? Que los chinos serán los malos, porque claro, fíjate, pobrecillos, los taiwaneses han sido invadidos por China, y justificaría de alguna manera la intervención de Estados Unidos en favor de Taiwán, haciendo un poco, en principio, el papel que está haciendo con los europeos en el caso de Ucrania. Es decir, en principio, mando armamento, instructores, unidades de operaciones especiales, etcétera, y en función de cómo vaya la cosa, intervengo más o menos. Y para eso tengo a los japoneses, que ahora mismo ya han dicho que van a colocar 1000 misiles para defenderse de la agresividad, entre comillas, china. Es decir, tengo a mis aliados, tengo a los australianos, que cada vez son más belicistas, que los mando allí a que también combatan contra los chinos. Es decir, y coordino todas esas fuerzas y en función de cómo vaya la cosa, me implico más o menos. Porque al final, ¿quiénes salen perdedores? En el caso de la guerra contra Rusia, de la OTAN, de Estados Unidos contra Rusia, hay un claro perdedor. Ucrania, que va a dejar de ser un país, yo lo tengo clarísimo, va a desaparecer del mapa, y Europa en general. Es decir, son los grandes perdedores. Europa se va a hundir este invierno, pero hundir como nunca ha pasado en la historia europea, prácticamente desde el siglo XV, cuando empezamos a desarrollar armamento más desarrollado y barcos con mayor capacidad que los que tenían otros pueblos, otros países, otros estados. Lo ha dicho una persona que para mí es un sinvergüenza, pero en eso hay que darle la razón. Tony Blair, un corrupto, sinvergüenza, y un tipo que ha hecho todo tipo de barbaridades. No olvidemos que fue uno de los, junto con, en fin, el señor Aznar, uno de los del trío de las Azores, es decir, que justificó la invasión ilegal fuera de Naciones Unidas. Por eso digo que a Estados Unidos esto le da un poco igual. Es decir, la legalidad internacional para ellos no tiene ningún valor. Bueno, pues dijo hace poco, señores, la supremacía de Europa se ha acabado. Es decir, esos 500, 600 años en los que Europa y Occidente ha sido la gran dominadora del mundo, esto ya no se ha terminado. Nos guste o no nos guste. Y esto hay que darle la razón. Yo lo comparto. Es decir, Europa llega a un momento de máxima expansión, digamos, de máximo poder con los grandes imperios coloniales en el 19, donde prácticamente todo el mundo es o una colonia de algún país europeo, o formal o informal. Es decir, a partir de la Primera Guerra Mundial es un desastre para Europa, fundamentalmente, no solo para Europa, pero para Europa. Empieza una caída de Europa en todos los aspectos, que la Segunda Guerra Mundial se va a acentuar y que estamos viendo como ya en la Europa actual es un país irrelevante. Es decir, el continente europeo es cada vez más irrelevante. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de población, desde cualquier punto de vista, cada vez pesa menos. Y ahora lo que estamos ya viendo que es un simple títere de la OTAN. Es decir, en última instancia, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Es decir, que Estados Unidos se permite, esto es un ejemplo de hasta qué punto ya somos colonias norteamericanas, la mayor parte de los estados europeos. En la última reunión de la OTAN, aquí en Madrid, pues Estados Unidos ni siquiera consultó al gobierno español de que iba a meterle 2 destructores más en la base naval de Rota. Se informó. Es decir, o sea, lo decidió unilateralmente y luego le dijo, oye, que vamos a meter 2 destructores más del sistema de defensa antimisiles de la clase de Burg-Harley
en Rota. Y claro, pues, ¿qué hicieron los españoles? Como buenas colonias. Pues nada, decir, vale, de acuerdo, sí. Lo que mandéis, bien mandado está. Es decir, y eso lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Alemania. Ojo, otro objetivo muy importante de Estados Unidos. Si Estados Unidos en Europa tiene como primer objetivo debilitar a Rusia, el segundo objetivo es debilitar a Alemania, puesto que es el país que más competencia económica le hace. Hundir a Alemania es, digamos, la segunda parte. En el caso de Taiwán es llevar a algunos de sus socios también, como Japón, que siguen teniendo una tecnología muy alta, a una situación de enfrentamiento que debilite tanto a China como a Japón. Es decir, y no olvidemos que, qué casualidad, Alemania como Japón son estados que resurgen o se recrean después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién los recrea? Estados Unidos. De ahí que no se puedan oponer, de ahí que el Nord Stream 2, al final los alemanes tengan que paralizarlo. ¿Por qué? Porque son... Oye, Fernando, y qué curioso que en los últimos tiempos tanto Alemania como Japón hablan de alguna forma o de otra de regresar a su poder militar independiente, ¿no? Tanto desde Alemania como Japón. O sea, todo eso es como muy, muy macabro. Sí, a ver, los norteamericanos son muy macabros. Celebran Halloween, que es el Día de Todos los Muertos, pero vamos, quiero decir, bromas aparte. A ver, la política internacional y las relaciones internacionales son muy macabras, son muy sucias. Esto hay que decirlo así. O sea, no, que nadie se piense que se actúa altruistamente. No, ningún país lo hace. Y cuanto más poderoso eres, como en el caso de Estados Unidos, menos lo haces aún. Entonces, se hace de todo, incluido el asesinato. Mira, y te digo una cosa, ahora que ha sucedido hace poco, y yo lo he visto muy por encima, quiero decir que no lo he investigado a fondo. El asesinato de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, del filósofo, y bueno, político y geopolítico ruso. Bueno, lo que ha habido en Europa ha sido en los periódicos, en los medios de comunicación, de vergüenza ajena. Se ha tocado, incluso se ha dicho directamente que la habían asesinado los propios rusos. Así, directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Una absoluta falta de información, vamos, ¿no? De mentiras terribles. Pero cuando uno, y esto lo puede hacer cualquiera, esto no hace falta, uno, en la cuenta que tenía en Telegram, creo que todavía está abierta, de Daria Dugina, hay unos posts, y os puedo mandar porque hice captura de pantalla, os puedo mandar a quien quiera, en los que ya dicen, no sé si os acordáis del asunto del intento de soborno de pilotos rusos para hacerse con aviones rusos por parte de los ucranianos, el MI6, los servicios secretos norteamericanos, la CIA, etcétera. Bueno, pues en esa trama estaba un señor que tiene una página web que se llama Bellingcat. Esta página web, si tú te vas a ver quién la financia, porque esto es fundamental, siempre hay que preguntarse quién paga esto. Es decir, ves que dice, bueno, lo paga una organización, fundamentalmente una organización a la que le das al link y te vas a ella, y esa otra organización, ¿quién la financia? La financia la Open Society de George Soros, la financia la Ford Foundation, que es la CIA de toda la vida, es decir, la George Marshall, otra fundación de la CIA, es decir, y ahí hay un post que pusieron los de una revista, lo tengo por ahí apuntada y tal, que contaban que Daria Dugina unos días antes les había dicho, he descubierto cosas y tengo informaciones extraordinarias sobre todo este entramado. Qué casualidad que a los pocos días la asesinan. Bueno, es una línea de investigación en la que había que profundizar, porque al final no lo olvidemos, la actuación del MI6 y de la CIA ahora mismo en la guerra de Ucrania es fundamental, es importantísima. Están presentes en todos los sitios. La guerra no la dirigen
Ni el gobierno ni los generales ucranianos, se dirige desde el Pentágono. Pero eso da miedo, ¿no? Porque si se atreven a matar a alguien en Moscú, desafiando a todo el sistema de inteligencia ruso, pues está tremendo, Fernando, ¿no? Claro, no, es lo que decía antes. Fíjate que están haciendo lo mismo con los chinos y con los rusos. Probar la capacidad de tolerancia a la provocación de unos y de otros. Empezamos bombardeando las zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania. Bueno, como no pasa nada, seguimos. Es decir, bombardeamos, pues eso, la central nuclear de Zaporozhia. Es decir, atacamos Crimea. Como no pasaba nada, seguimos. Nos cargamos a alguien en Moscú. A ver qué pasa, a ver cómo responden los rusos. A ver qué pasa. Claro, no. En la mentalidad norteamericana esto funciona. O sea, no olvidemos que tenemos a gente dentro del gobierno norteamericano y en Europa también, que son psicópatas. Es decir, pero psicópatas reconocidos. El caso de John Bolton lo decía hasta el propio Trump. Es decir, que hombre, que siempre está bien tener un loco en el gobierno, ¿no? Lo dijo así. O sea, sí, verdaderos psicópatas. Es decir, sin ir más lejos, Mike Pompeo acaba de decir hace unos días que no hay que hacer tonterías. ¿Qué es esto de un viaje de Pelosi a Taiwán? No, hombre, no. Esto no es nada. Hay que poner bases militares norteamericanas en Taiwán. Lo ha soltado así. O sea, esta gente es peligrosa. Por eso digo, la situación con el tema de China es muy peligroso y lo que van a hacer es seguir tanteándolos, provocándoles a ver hasta dónde o cómo responden. Y esto nos lleva a que unas situaciones en las que es muy fácil el que se te vaya la mano en esas provocaciones y haya una escalada que luego sea imposible de parar. Incluso escalada nuclear. Ojo. Como antes ha señalado Javier, esta energúmena, Liz Truss, es decir, ha dicho que no le importa darle al botón nuclear. Es decir, y lo dice tan tranquilamente. Yo no tendré problemas en darle al botón nuclear y ya está, oye. Bien, esto, qué locura. Pues bueno. Es que nos da que pensar, es decir, ¿pero qué dirigentes tenemos? ¿En manos de quiénes estamos? Pues ustedes que votan por cada dirigente, Fernando, ya no voten. O voten. Bien, eso es una broma. Déjame ir con Javier. Javier, levantaste la mano y la última pregunta, lo que tengas que decir de lo que querías decir, de la mano levantada, pero te agrego la última pregunta. ¿Qué va a pasar con Taiwán o con Ucrania, si quieres también? ¿Qué va a pasar, pero sobre todo con Taiwán y la confrontación, si Donald Trump regresa a la presidencia? ¿Se va a poner más tremenda la cosa? ¿Van a atacar a China? ¿Ya no van a atacar a China con Trump? ¿Se echa para atrás Trump? ¿Qué significaría la llegada otra vez de Donald Trump a la Casa Blanca en este respecto? ¿Se calmarían las cosas con Taiwán o nos acercaríamos más a una guerra o no pasaría nada? Adelante, Javier. Primeramente quería, para complementar y muy de acuerdo con lo que dice Fernando, la presencia militar de los Estados Unidos en el mundo, ya sabemos que cuesta a los norteamericanos la friolera de más de 55.000 millones de dólares al año, y que algo curioso que quiero señalar es que durante décadas las bases militares, que han estado rondando en torno a 700, 800 bases, han servido fundamentalmente para tres cosas: exportar guerras impulsadas por eso que dicen ideologías, subvertir gobiernos, instigar la violencia y los crímenes. Desde su fundación en 1776, los Estados Unidos de América han estado en guerra el 93% de su existencia. Eso demuestra una naturaleza de un Estado. Pero diría además que en un informe del año 2021 del Quincy Institute, un instituto norteamericano, señalaba la curiosidad esta que quiero terminar diciendo. Hay 750 bases militares en el extranjero en 80 países y regiones, casi tres veces más que embajadas, consulados, misiones. Es decir, que la diplomacia, la política, el derecho internacional, como bien decía Fernando, les importa un carajo. Hay tres veces más de bases militares que de embajadas, consulados y misiones. Y estas bases, desde el año 72 hasta el año 2019, señalabais Okinawa,
Pues en Okinawa se han denunciado en esas fechas que las tropas de Estados Unidos y sus familias han cometido y han sido llevados a tribunales, pero no ha pasado nada, 6.000 delitos en Okinawa, solo en Okinawa 6.000 delitos, robos, violaciones, asesinatos. Pero es que además hay denuncias de la Asociación de la Cultura y de la Educación de Seguridad contra Incendios en Corea del Sur, en donde están bases militares norteamericanas, pues porque esas bases militares, aparte de importunar y de hacer que la presencia militar norteamericana en el mundo sea cada vez más odiada, es que se cometen delitos. Y se cometen delitos que no pasa absolutamente nada, porque no puedes tocar jurisdiccionalmente a ningún norteamericano, haga lo que haga en el mundo. Es decir, pueden matar, violar, asesinar, pero nadie les puede juzgar. Y por último, a la pregunta que me decías, bueno, curiosamente, y yo he sido muy crítico con el presidente Trump, y en esa posibilidad de que llegase a la presidencia nuevamente de los Estados Unidos, solo recalcar que durante su presidencia ha habido muchas bravuconadas, ha habido muchas, por así decirlo, declaraciones incendiarias, pero ninguna guerra. Ninguna. Y repito, yo no soy un trumpista, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, con Trump no ha habido ninguna guerra. Y con el progresista, el ancianito feliz del presidente Biden, el Sleepy Joe, el durmiente, el que habla con los espíritus que rodean el aire, pues estamos viendo las guerras que hay y las que vienen. Todo solo establezco los hechos. Con Trump no ha habido más que bravuconadas, enfrentamiento interno, y eso hay que señalarlo, con el complejo militar industrial de los Estados Unidos, sí. Bravuconadas, pero mató a Soleimani, al general iraní. Ese sí se la aventó, ¡pum! Lo fulminó. Lo mató él o su aliado y cayó ante su aliado de Arabia Saudí, porque entró en un consulado turco. Estaba haciendo una desviación mental. Como hay tantos asesinatos que sí, no pasa nada por parte de los Estados Unidos, estaba pensando en el asesinato. Ha sido un lapsus linguae entre el horror de las administraciones norteamericanas en toda su historia, con el caso Khashoggi, y con el caso que tú estabas diciendo, sí, es verdad, pero es que esa muerte, y con todo lo que supone de asesinato vil, cruel, traicionero de una persona con servicios especiales, no es comparable a lo que ha pasado antes del 24 de febrero de este año en Ucrania, todo lo que ha pasado en el Donbass durante todo el tiempo del ancianito feliz, y todo lo que está pasando ahora en Ucrania, y lo que va a pasar en el estrecho de la cuarta crisis del estrecho de Taiwán, que repito, los menos interesados, y he puesto los 3 casos anteriores de crisis donde no ha habido guerra directa de China ni invasión de China, porque China ha creído en que esas declaraciones, tanto de Naciones Unidas como de los Estados Unidos, de los 4 POTUS que he nombrado, en que era China, una sola China con 2 sistemas, y que podría haber una reversión pacífica, una reunificación, porque, ojo, hablamos de reunificación, la Wiedervereinigung o reunificación alemana se contempló en el mundo y los europeos pagamos todos, los del sur también y sobre todo, esa reunificación alemana. La reunificación de China, no tienen derecho los chinos a una reunificación, cuando por lo menos el 50% de los taiwaneses de la coalición, hay 2 coaliciones de partidos, Pan Azul y Pan Verde. Los de la Pan Azul, donde está el Kuomintang y otros 2 partidos, quieren la unión o respetando las diferencias, pero quieren no la independencia. Los únicos que buscan la independencia son esos del llamado Partido Progresista Democrático de la actual presidenta.
progresistas para la guerra y democráticos para la muerte. Pero también son bastantes, ¿no? Son como la mitad. Hombre, pues si son la mitad, habrá que respetar, o que tiene que haber una guerra civil en Taiwán para que se decida quiénes matan a quién, y que después de la reducción del 50% de la población al más estilo puro de reducción de, bueno, los norteamericanos tienen experiencia histórica en reducción de poblaciones. Eso es algo que antes incluso de los pogroms judíos de los nazis, antes de las reducciones de los nazis de judíos, en Estados Unidos ya se experimentó genética y a lo bestia, es decir, sin genética, sin inyecciones, con disparitos, a reducir a todas las poblaciones locales. Y ojo, la anglosajonia no tiene leyenda negra, tiene leyenda verde, azul, ecológica, si me apuras. Es decir, lo que se hizo fue una limpieza del aire con la matanza de todos los pueblos aborígenes. Bien. Tremendo, tremendo lo que dices. Regreso contigo, Javier, para la cereza del pastel. Fernando, ¿qué hacemos con todos esos, ya no hablan, sin hablar de Estados Unidos y los pactos que debería de respetar, sin hablar de eso? ¿Qué hacemos con muchos taiwaneses que dicen yo no quiero formar parte de China? Ya ven lo que le pasó a Hong Kong, ya China está absorbiendo demasiado poder en Hong Kong y bla, 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 y yo no quiero que pase eso, y yo quiero ser independiente y bla, bla, bla. Hay otros, como dice Javier, que dicen, bueno, que nos respete China, no queremos independizarnos, pero que nos respete nuestro sistema de gobierno, porque así estamos bien. ¿Qué hacemos con todos ellos y qué hacemos con los que están en Pekín y también en otras partes de China que dicen, no, esa islita es de nosotros, ¿no? Y más ahora que vale una fortuna, pues porque ahí está el silicio a más no poder, surtiendo de chips a la tecnología del mundo y a la tecnología de los misiles chinos y a la tecnología de los misiles estadounidenses. O sea, vale demasiado el cinturón del silicio. Entonces, ¿qué hacemos con ambas partes, no? Se podrían reconciliar y decir, oigan, no se peleen, miren, todos son hermanos finalmente, y si no son hermanos, si no se identifican como chinos todos, bueno, pues por lo menos somos seres humanos, dejemos así las cosas y llevémonos y demos la mano. ¿Hay la posibilidad de eso? ¿No hay la posibilidad de eso? ¿Qué hacemos con esos taiwaneses que no quieren ser parte de China? ¿Qué hacemos con esos chinos que reclaman su derecho de apropiarse totalmente de la isla? Y también no quiero dejar de preguntarte, ¿qué pasaría si llega Trump a la presidencia? ¿Se echa para atrás Estados Unidos o hay más guerra o qué onda? Adelante, Fernando. Pues yo creo que en principio los chinos son muy pacientes, quiero decir, es verdad, y tienen una perspectiva de las cosas a largo plazo, no como los europeos, que somos cortoplacistas, ¿no? Y por lo menos, si les dejamos hablar entre ellos, dialogar, que la diplomacia funcione, que se vayan acercando posturas, que lo que había hasta que la presión norteamericana hizo cambiar las tornas en los últimos tiempos, es decir, bueno, pues ya veremos, pero por lo menos no tendríamos en principio a corto ni medio plazo guerra, es decir, tendríamos una búsqueda de encontrar una solución que fuera, digamos, aceptable para ambas partes. Para eso está la diplomacia, ¿no? Y yo creo que en eso, bueno, pues podrían llegarse a un acuerdo. No olvidemos que, como bien señalaba Javier, el Kuomintang, el otro gran partido, es favorable a la reunificación con China. Es decir, lo que digamos, dice es que es favorable a la reunificación con China, pero la legitimidad la tienen ellos. Es decir, de ser los chinos de verdad. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, y de hecho, cuando ha gobernado el Kuomintang, la situación ha sido mucho más relajada, se han fomentado más las relaciones económicas, se buscan vías para llegar a acercamientos. Si no, puedes obviamente tener una embajada de China continental en Taiwán, pero puedes tener el instituto, no sé qué, no sé cuántos, que a todos los efectos puede ser como una embajada, aunque no, formalmente no lo sea. Es decir, hay muchas maneras de hacer las cosas. El problema que yo le veo aquí es que, y de ahí enlazando con la pregunta tuya sobre Trump, es que a los americanos se les acaba el tiempo. Me explico. Los americanos tienen estudios, y hay un montón de estudios, por ejemplo, de think tanks
que trabajan para el Pentágono, bueno, o los presentan ante el Senado, etcétera. Y yo me acuerdo de uno del 2014 que hacía un estudio de qué habría que hacer para ganar a China en una guerra, directamente. Y entonces lo que iba haciendo era un estudio desde el 2015 hasta el 2025. Estamos en 2022. Y lo que decía era que en todo caso los americanos ganarían, pero que cuanto antes hicieran la guerra mejor. Porque si la hacían en el 2025, el último año que trataba el estudio, le costaría más a Estados Unidos, tanto en hombres, como en dinero, como en material. Es decir, a Estados Unidos y a los belicistas norteamericanos, que ahora mismo son fundamentalmente los demócratas, se les acaba el tiempo. Si dejan a China 10 años más, ya no van a poder hacerlo. Luego va a haber unos intentos de utilizar cualquier mínima oportunidad para desestabilizar China y provocarla para una guerra. Por ejemplo, ahora tenemos en otoño un suceso trascendental, que como bien ha señalado Javier, que es el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, donde, en teoría, Xi Jinping va a poder presentarse, digamos, va a poder ser reelegido para un nuevo mandato. Es verdad que digamos, la política china, sobre todo el Partido Comunista Chino, es muy hermética, es muy difícil penetrar en ella, pero sí hay diferentes posturas dentro del partido. Una cosa es que no nos enteremos porque no lo cuentan, otra cosa es que sí hay diferentes posturas y algunas de ellas encontradas contra Xi Jinping, con otro tipo de ideas. Daros cuenta que en el Partido Comunista Chino hay casi de todo, es decir, desde comunistas, digamos, a la vieja usanza, a neoliberales. Es decir, así y hay una parte, un sector más pacifista, en el sentido de hacer las paces con Estados Unidos y de plegarse más a las políticas norteamericanas, y sectores más de confrontación. Y, por ejemplo, cualquier provocación, un ataque, un derribo de un avión, o un hundimiento de un barco chino militar justo durante el Congreso, pondría a Xi Jinping en una situación muy difícil, porque tendría que responder en medio del Congreso a una provocación, digamos, de las que no puedes escaparte. Es decir, que y además teniendo que tratar todavía el gran problema del COVID-0. Es un problema al que le están empezando a dar solución, pero que no se le dará solución del todo hasta después del Congreso, lógicamente. Luego, esa podría ser, por ejemplo, una oportunidad en que los americanos pensarán: aquí podemos hacer mucho daño a China y al Partido Comunista Chino. Es decir, en medio de su Congreso. Por eso digo, cada vez van a estar más nerviosos los norteamericanos y van a intentar aprovechar cualquier situación para provocar una guerra con China. Y esto es lo terrible, porque se les acaba el tiempo. En este sentido sí que hay unanimidad, digamos, más o menos, entre las élites gobernantes norteamericanas, de que ellos son la primera potencia mundial, la potencia hegemónica mundial, y la que les va a sustituir es China, con lo cual hay que acabar con ella. Y hay que acabar de cualquier manera. Es como lo dicen los americanos cuando dicen aquello de haremos todo lo que sea necesario. Pues eso, harán todo lo que sea necesario, incluido la posibilidad de ataques nucleares tácticos limitados. De esto se está discutiendo en Estados Unidos ahora. Aunque parezca una aberración, bueno, lo es. Es decir, pero esta gente está discutiendo estas cosas. Se discute, para que os hagáis una idea, cosas tan delirantes como si hacemos una guerra mundial nuclear entre, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos, que tienen unas 1.600 cabezas nucleares ahora mismo cada uno, operativas, para lanzarlas ya mismo, pues es posible que no acabemos con toda la humanidad, que quede un poco de humanidad y que se pueda recuperar. O sea, este tipo de debates delirantes se están haciendo. La posibilidad, y eso llevan tratándolo mucho, de utilizar armas nucleares tácticas contra países que no tienen armas nucleares en guerras convencionales por parte de Estados Unidos. Es que no nos damos cuenta de quién gobierna el mundo. Es que esta gente es muy peligrosa.
De hecho, ahora yo creo que estamos en el momento, por lo menos desde que se inventaron las armas nucleares, más peligroso de la historia de la humanidad. Y no somos plenamente conscientes, yo creo, de ello. Yo creo que el reloj ese nuclear de las 12 de la noche, ya estamos en las 12:01, ¿no? Siempre avanza y se echa para atrás y se echa para adelante, pero ahora sí ya está pegándole a la campanada. Fernando, pues muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a vosotros. Javier, un gran abrazo, no se me vayan. La cereza del pastel, Javier, una sola palabra para definir esta preocupación que estamos tratando hoy y 20 segundos para explicar por qué escogiste esa palabra. Adelante, Javier. Puede ser una palabra, es decir, mientras que la ciudadanía mundial permitamos que existan esta caterva de políticos que son anti-Gaia, anti-vida humana, anti-armonía vital, son unos engendros malignos que están gobernando Occidente y que yo los compararía, y termino, con la personificación, yéndome a la mitología griega y a la mitología romana, de ya sufrimos con la vía COVID la muerte sin violencia de Tánatos. Y ahora sus gemelos o gemelas son no solamente el gemelo hipnos, el sueño que vive la población, están durmientes, sino la muerte violenta, y esto es lo que viene ahora, no la muerte sin violencia. Y esta muerte violenta es la de las hermanas de este Tánatos, que son las Keres, las Moiras, que son la tristeza, Eris, la discordia, Eris, o las Erinias, la venganza, Némesis, la vejez, Geras. Es decir, estamos en manos de las Moiras, de las Parcas, de estas tres Parcas que son la hilandera, la que hila la vida, la que echa a suerte la vida de la ciudadanía, y luego la que corta el hilo de la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, estamos en manos de engendros malignos en Occidente, porque la ciudadanía les permite y les mantiene en sus cargos. ¿Y cuál fue la palabra? Porque ya no escuchamos, se metió un ruido ahí. La palabra de estos seres, si los comparo con la mitología griega, están los Tánatos, por una parte, y yo he hecho el símil y la comparación de Tánatos con la muerte no violenta de la vía COVID, y luego los gemelos son las llamadas Keres o Moiras, que son las vengadoras implacables. Suelen ser mujeres, además, curiosamente, en la mitología griega, vengadoras implacables que buscan la muerte violenta y que están representadas por la tristeza, que es Efi, la discordia, que es Eris, la venganza, que es Némesis, y la vejez sin vida nueva, que es Geras. Por lo tanto, son políticos o políticas o polítiques anti-Gaia, antivida humana y antiarmonía vital. Gracias, Javier. Ahora sí que, como se dice en México, hay ojeras. A ver, Fernando, escógete una palabra, solo una palabra para pues expresar, manifestar este problema que tratamos hoy. Como quieras escoger la palabra, como sea, y luego nos explicas por qué escogiste esa palabra. Adelante, Fernando. Yo diría que tenemos que ser conscientes de que estamos, y sobre todo los europeos, que occidentales, que hemos vivido muy bien, o relativamente bien, y que hemos vivido un periodo anómalo en la historia de la humanidad, que es un periodo, en Europa, y sobre todo en la parte occidental, sin guerras. En Europa, fuera sí, claro, muchísimas, pero nos vamos a encontrar que vamos a estar en una nueva guerra mundial, ya estamos en una nueva guerra mundial, y que vamos a ver cosas que no habíamos visto, o por lo menos la gente de mi generación, es decir, hambre, por supuesto guerra, vamos a ver luchas intestinas terribles, es decir, lo que viene a continuación es un mundo en donde Europa va a estar empobrecida a propósito y distópico. Yo digo que el fascismo en Europa no lo van a traer los partidos de ultraderecha o fascistas como Alternativa por Alemania, por ejemplo, Vox. Lo están trayendo los partidos tradicionales del ámbito conservador y del ámbito socialdemócrata, que están imponiendo medidas que serían perfectamente
asimilables y firmables por Adolf Hitler. Es decir, en cuanto a recorte de libertades, recorte de derechos, recorte... Y en estas estamos. Y si no reaccionamos en algún momento, el futuro de Europa no es negro, es negrísimo. Es decir, ya digo, orwelliano. Pues muchas gracias, Fernando, gracias a los dos. Y fíjate tú que nos estás viendo, y ustedes, no sé, ya será tema para otro programa, pero después de escuchar a Fernando y a Javier todo lo que nos dicen, a mí se me ocurre, y ahí la aviento como una hipótesis, que después seguramente, si ustedes quieren, Javier y Fernando, hablaremos de eso, pero tal parece que por ahí de 1600, viendo desde lejos un grupo de locos, porque no quiero decir sus nombres, o no quiero imaginar sus nombres, un grupo de loquitos, quizá en Londres, quizá en Europa de tierra firme, dijeron, oigan, ¿y por qué no hacemos nuestro centro de operaciones allá del otro lado del charco, allá del otro lado del mar? Y entonces pues hicieron su centro de operaciones y ha sido heredado por familias y familias. Esto para no hablar mal de ningún pueblo, porque creo que todos los pueblos del mundo son pueblos hermanos, sino que hay un grupo de loquitos heredado que está ahí en el otro lado del charco, en el otro lado del mar. Porque si usted se fija, cuando haya guerras o cuando ha habido guerras, ¿quién es el que sale menos perjudicado y quién está más lejos de los cañonazos? Pues Estados Unidos. No le toca. Entonces quizás sea una de las explicaciones que habrá, a saber, que estudiar demasiado para tratar de mover un poco los destinos de la humanidad. Le agradezco mucho siempre por su atención. Un abrazo, Javier, un abrazo, Fernando, y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Gracias a todos.